Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. El coche eléctrico está pasando por un momento muy puntual, un momento en el que pueden pasar cosas y de hecho están pasando cosas. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Estamos pasando por un momento muy puntual del coche eléctrico donde aquí tiene todo el mundo algo que decir. Por un lado los fabricantes y por otro, como no, el público, ese comprador que comprará o no comprará el producto, como está resultando el caso. Un producto que comenzó muy bien, comenzó increciendo y desde luego pues tenía buena aceptación por parte de ese usuario y parecía que la cosa marchaba bien. De hecho tenía muchos defensores, muchos adeptos. Cuando de buenas a primeras llegamos a final de 2023 y aparecen esos números del último trimestre donde hay un descenso de las ventas y a nivel mundial además. Bueno, pues es la primera vez que ocurre. ¿Qué ocurrirá en el próximo trimestre? Primero de 2024, que continúa el descenso. Y aquí ya es donde se empiezan a tomar medidas y es donde vemos a los fabricantes que están tomando medidas, que están alzando la voz para decir lo que opinan y lo que van a hacer y están haciendo ya de hecho al respecto. Fabricantes como Mercedes, por ejemplo. Mercedes que en su momento ya dijo que estaba todo orquestado para volcarse solamente al coche eléctrico, en definitiva, y mira por donde ahora lo está diciendo alto y claro. Y lo que está diciendo es que entendiendo las necesidades de los clientes, va a continuar con ese coche de combustión fabricando el mismo que dijo que dejaba de fabricar, pues ahora dice que lo va a seguir fabricando hasta bien entrados los 30. Y vuelvo a repetir todo esto escuchando, atendiendo a las necesidades de los clientes. Bueno, pues Mercedes lo dice alto y claro, pero es que por otro lado hay fabricantes como Nissan, que por otra parte está haciendo lo mismo, sin decirlo tan alto, pero también está deteniendo esa producción de coche eléctrico, y como es el caso de dos berlinas que tenía ya proyectadas para fabricar y tenerlas en mercado en 2027, pues de momento las retira. Las retira para dar esa prioridad a vehículos de combustión. Ojo que quien dice combustión dice también híbridos, que como vimos en programas atrás, va a ser el momento ahora del híbrido y del híbrido eléctrico. Pero bueno, en definitiva, combustión. Bueno, pues en este caso Nissan retira esas dos berlinas que tenía proyectadas para 2027, con lo cual fíjate, o sea, 2027 todavía quedan 3 años. O sea que de ponerse ahora con ello era para 2027, si lo retira, pues quiere decirse que yo creo que Nissan se mete en los 30 y ahí está sin tener algo contundente, ¿no? Pero tenemos por otra parte a Ford y a su CEO Jim Farley, que nos está diciendo por otra parte que el coche eléctrico en este momento puede no ser la única respuesta. Y si esto resulta un tanto ambiguo, pero bueno, el que quiera entender que entienda, lo que sí dice es que por otra parte el Ford Mustang, si bien se está fabricando la versión eléctrica, pero desde luego el V8, ese 8 cilindros en V, ese sí se va a seguir fabricando por parte de Ford. Ese no va a desaparecer de momento y por lo visto en lo que esté en la mano del fabricante ahí seguirá. Bueno, Cadillac por otra parte, muchos los fabricantes que ya empieza a verse cómo empiezan a recular con ese coche eléctrico. Bueno, pues entre tanto fabricantes reculando, tenemos a alguien que, digamos, resulta un tanto contradictorio, y es la voz de Elon Musk. Primera vez que se contradice, podría ser. Bueno, pues Elon Musk, vamos a recordar que si estamos en mayo, ¿vale? Que tampoco estamos tan avanzados en el año, el quinto mes del año, bueno, pues a principio de este año, no hace tanto, estaba diciendo que había que hacer algo con el fabricante chino, que había que poner aranceles, porque de lo contrario eran demasiado buenos en su producción y les iba a pasar por encima a los fabricantes occidentales, que sería bueno esos aranceles. Bueno, pues ahora resulta que la administración Biden ha puesto esos aranceles del 25% que estaban al 100%, una barbaridad. Bueno, pues Musk debería estar contento. ¿Qué dice ahora a este respecto? Pues lo que viene a decir Musk es que por un lado Tesla y por otro lado él mismo no habían pedido esta subida de aranceles y que además se ve sorprendido con esta medida de la administración Biden. Curioso, ¿verdad? Caramba, ha pasado de pedirlo a no pedirlo y sorprenderse además.
Bueno, pues no sé por qué no nos sorprendemos ya de estos cambios de opinión de Elon Musk. Seguramente detrás de esto pues tenga sus razones, ¿no? Para, digamos, intentar dar un poco de jabón a China, intentar decir, no, si yo no, si yo estoy en desacuerdo, incluso me veo sorprendido. Bueno, pues esta es la situación que tenemos actualmente con el coche eléctrico, un producto que había abierto mercado de buenas maneras, pero que de buenas a primeras ocurre algo, no se sabe el qué, o sí se sabe. Y es que el público de buenas a primeras ya deja de comprar el producto y por lo tanto caen esos números de venta. Bueno, pues aquí decía yo durante mucho tiempo que el coche eléctrico estaba en sobreprecio. Y bueno, sí es cierto que se me discutía muchas y muchas veces, pero también es cierto que se ha estado comprando en lo que han durado lo que son las ayudas. Pero en lugares como Alemania ya se han retirado, se empiezan a retirar y mira por dónde y casualmente se deja de vender el coche eléctrico. Bueno, desde luego el público tiene la última palabra y desde luego si estamos en un mercado donde ya hay una alternativa, que mejor dicho, la alternativa era el coche eléctrico porque el producto inicial era el de combustión. Y si aparece un segundo producto más caro, pues como he explicado muchas veces, el que va a comprar, pues va a comprar lo que le interesa a su bolsillo. Otra cosa es que al principio, pues los más pudientes son los primeros en comprar también, y de ahí los números que principalmente han hecho propulsar a esta introducción del coche eléctrico. Bueno, pues al final, ¿en qué podría quedar todo esto? Yo pienso una cosa, y pienso que si por un lado va a haber años en los que se va a estancar esta cuestión del coche eléctrico por parte de los fabricantes, pero sobre todo porque es que les está costando mucho dinero a estos fabricantes que ya tienen que mantener la producción del de combustión más luego el eléctrico, como es el caso de muchos de ellos, entre otros Ford. Pues Ford venía a decir que por cada coche, según los números, los últimos números que le salen de pérdidas del departamento de coches eléctricos, si divide entre unidades vendidas, que han sido 10.000, al final resulta que ha perdido alrededor de $120.000 por cada unidad vendida de coche eléctrico. De todo ese disparate de pérdidas entre los 10.000 coches vendidos, lo que iba de año, me parece que eran los números. Entonces, claro, con números así de pérdidas tan elevadas, pues fabricantes como Ford desde luego aprovechan lo que sea para decir, mira, yo continúo un poco el día a día, déjame respirar y ya iremos viendo. Pienso que va a ser un momento en que se van a paralizar un tanto los fabricantes occidentales, pero sin embargo China ya tiene un producto bastante ágil de fabricación y por lo tanto China a mí me parece que no va a dejar de fabricar. Con lo cual mira por dónde, si por un lado los fabricantes occidentales, tanto Europa como Estados Unidos, dejan de lado el coche eléctrico, y por otro lado China tiene lo que tiene ya un nivel de fabricación bastante ágil. Y por otro lado también está viendo instalarse en continentes como el europeo o el americano. Pues al final, ¿qué puede ocurrir cuando China acabe de instalarse en Europa, en América? Pues muy sencillo, que entonces ya no se le podrán poner aranceles porque se estarán fabricando dentro de Europa o dentro de América y por lo tanto ahí ya no habrá aranceles. Por otra parte, coches fabricantes como Tesla, por ejemplo, que sí fabrican en China, pues imagínate cuando los traen a América, cuando los traen a Europa, sí que se les pondrá aranceles. Y a lo mejor por esto Elon Musk pues ahora se anda suave respecto al coche chino chachi. En cualquier caso, a mí me parece que va a ser un error y que los mismos que están poniendo esos aranceles van a tirar piedras contra su propio tejado. A mí me parece, porque China sigue siendo la fábrica del mundo. Y por otra parte, se vienen a fabricar a nuestra casa, pues me parece a mí que esto puede acabar muy bien. Sí, señor. Pues es al menos mi humilde opinión. Como de costumbre, te invito a dejar la tuya más abajo y también te pediría dejar un like a este precioso programa. A mí me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Y decirte también, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.
Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.